Un joven murió esperando atención médica porque un algoritmo decidió que no la merecía. Detrás de esa fórmula, un poderoso sistema ocultaba decisiones basadas en prejuicios sociales y control familiar. Pero su hermana, Jeonseo, encontró el valor para enfrentarlo desde adentro, arriesgándolo todo. Y lo que reveló sacudió las bases de la élite médica. Escucha cómo esta historia de amor, culpa y justicia cambió el destino de dos mundos enfrentados. Seúl no duerme, se transforma. Mientras los rascacielos apagan sus luces una a una, el hospital Hanel brilla con una frialdad artificial. Neones blancos, pantallas activas y sensores que parpadean como ojos mecánicos en cada puerta. En el subsuelo, al final de un pasillo sin ventanas, Lee Yenseo trabaja sola. Las paredes de concreto absorben el silencio. Solo se escucha el golpeteo rítmico del teclado y el zumbido constante del sistema central. Yenseo, de 29 años, no viste bata médica. Lleva sudadera oscura, coleta mal hecha y una taza con café recalentado que ya no calienta. No es empleada del hospital, es subcontratada por una empresa tecnológica que gestiona el software de acceso. Un trabajo técnico, impersonal. Revisar logs, corregir errores, mantener la red de lectores de tarjetas. Pero esa noche algo no encajaba. Entre líneas de código, al analizar la tabla de accesos de emergencia, Yenseo encuentra términos que no reconoce. Tarjeta negra, índice de riesgo. No estaban en ningún documento oficial, tampoco en la base de datos pública. Parecen variables internas, activadas en ciertos usuarios. Al aplicar un filtro, el sistema reacciona con un leve retardo. La pantalla parpadea, y de pronto, un mapa de calor. Zonas del hospital marcadas en colores, como si alguien hubiera trazado rutas invisibles entre quirófanos, ascensores, entradas VIP. Cada tarjeta asociada a un visitante o paciente tiene un puntaje. Quienes superan cierto umbral acceden más rápido. Quienes no, esperan o no entran. Yenseo frunce el ceño. No encuentra lógica médica, solo patrones repetidos. Sube una ceja al ver un nombre conocido con puntaje bajo, una mujer de 72 años que falleció esperando en urgencias. Su rostro aparece en una nota de prensa reciente. Al lado de su nombre, una etiqueta que reza, Incidente disruptivo. Hija participó en protesta sindical. Otra tarjeta, otro caso. Un joven rechazado de neurocirugía con un historial limpio, pero una bandera roja por asociación vecinal conflictiva. No hay error en el sistema. Está diseñado así. Sube a la azotea, no para descansar, sino para tomar aire. Es madrugada, pero en el cielo grisáceo todavía se distinguen las luces de Gangnam. Al fondo, una figura con traje y abrigo se apoya en la baranda, cigarrillo en mano. La reconoce al instante. Han Ji-won, 33 años, vicepresidente junior de Hanel Group, imagen pública de su fundación. Esa noche ha salido en los noticieros, entregando una beca médica, sonriendo ante cámaras, hablando de igualdad de acceso para todos los ciudadanos del país. No esperaba verlo allí, sin cámaras, sin corbata, despeinado por el viento. ¿Trabajas a estas horas porque te pagan doble o porque te pagan menos?, pregunta él, medio en broma, sin mirarla del todo. Yenseo no sonríe. Trabajo a estas horas porque el sistema nunca duerme, responde. Entonces, el sistema debería darte vacaciones. El sistema ni siquiera sabe mi nombre completo. Él se gira un poco, intrigado, pero ella mantiene la distancia. Ji-won no la reconoce. Semanas atrás, durante un foro de innovación médica, Yenseo fue una de las pocas voces críticas. Habló de sesgos, de cómo los algoritmos pueden reproducir desigualdades si nadie los supervisa. Él la escuchó entonces, pero la descartó, como una más entre técnicos sin poder de decisión. Pero ahora la escucha distinto. Durante varias noches sus caminos vuelven a cruzarse. No hay citas ni promesas, solo encuentros casuales en la azotea, cuando ambos necesitan aire. Ji-won le habla de su madre, enferma desde hace años, que vive en una residencia con atención privada, pero se despierta cada noche con un dolor que los médicos no saben calmar. Ella le habla de Min-jun, su hermano menor, que trabaja como repartidor en la madrugada y toca guitarra en una iglesia los domingos. Su vida no cabe en ningún índice de riesgo.
Jenseo finge indiferencia. Ji-won parece cómodo en su propio privilegio, pero también cansado. A veces ríe, pero nunca con el pecho. A veces se queda mirando al vacío más tiempo del necesario. Una noche le dice: mi padre dice que en medicina el acceso debe gestionarse como el tráfico. No todos pueden pasar al mismo tiempo. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? No lo sé. Solo sé que si le digo que no, dejo de tener llave de casa. Jenseo calla, no por miedo, sino por algo más complejo. En él ve un mundo que desprecia, pero también una grieta. Una madrugada, después de otra ronda de análisis, Jenseo observa cómo los mapas de calor del sistema se actualizan en tiempo real. La tarjeta negra modifica el orden de prioridad. Emergencias comunes quedan relegadas si alguien con ese marcador ingresa al hospital. No importa el diagnóstico, importa la clasificación. En un foro privado de administradores, alguien había escrito: optimización basada en factores de comportamiento social, garantizar seguridad del personal y eficiencia de recursos. Jenseo lee esa frase varias veces, luego apaga la pantalla. Ella no cree en manos invisibles, cree en hombres que diseñan tarjetas, y ahora sabe que una de esas manos lleva el apellido Han. El mensaje llegó a las 03:17. Pantalla iluminada. Manos que tiemblan. El texto decía: Min-jun se desmayó. Ambulancia en camino. Lee Johnson no pensó. Salió sin abrigo, sin cerrar sesión, sin apagar los monitores del subsuelo. Corrió por los pasillos del hospital Hanel como si sus pasos pudieran alterar el curso de los datos. Min-jun, su hermano pequeño, su otra mitad, su raíz, estaba en camino, y algo en su instinto gritaba que no podía confiar en los protocolos. Cuando llegó a la sala de urgencias, el caos era el habitual: camillas, luces blancas, enfermeros cruzando datos y movimientos. El sistema era rápido, clínico, eficiente, pero no para todos. La puerta de la sala de tomografía computarizada, TAC, se cerró justo frente a ella. Intentó abrirla con su tarjeta de subcontratada, pero el lector marcó rojo. Un camillero, al reconocerla, se le acercó en voz baja. Hay prioridad de protocolo. Lo están derivando a observación mientras liberan la sala. ¿Prioridad? ¿Basada en qué?, preguntó ella, sin elevar el tono. No puedo decirte más. Con el pulso acelerado, corrió al terminal más cercano de control de accesos. Ingresó su código de auditoría, buscó el nombre: Lee Min-jun. El registro aparecía en pantalla con una serie de cifras, iconos y una notificación en rojo. Riesgo elevado. Posponer pruebas no críticas. Abajo, la razón. Participación en protesta no autorizada, Cámara Municipal, hace 2 semanas. Junto al puntaje, una bandera, nivel 2 de observación social. Johnson no entendía. ¿Una marcha pacífica podía marcar a alguien como riesgo? ¿Eso bastaba para retrasar un escaneo cerebral? Buscó a un médico, a un supervisor, a alguien que desmintiera lo que estaba viendo. Pero los pasillos estaban llenos de silencios técnicos. El sistema ya había tomado la decisión. Mientras tanto, un hombre de traje oscuro, acompañado de 2 asistentes, cruzó la misma área sin detenerse. El lector brilló en verde. Su tarjeta era negra. Se dirigía al TAC por un episodio de mareo leve. Pasó antes que Min-jun, sin espera. 2 horas después, en la sala de observación, Johnson escuchó un sonido seco. Su hermano se había convulsionado. Técnicos corrieron, alarmas discretas, las palabras se volvieron código. El TAC se realizó finalmente, pero ya era tarde. El diagnóstico: hemorragia intracraneal. Una imagen habría bastado para detectarla antes. Una puerta abierta a tiempo. Una prioridad distinta. El médico jefe, Park Hanel, bajó la mirada cuando le entregó el informe. Lo siento, dijo con una sinceridad seca. No añadió más, no hubo explicaciones, solo el peso de una decisión tomada por un sistema que nadie parecía cuestionar. Y en ese instante, Johnson no lloró, no todavía. Salió del hospital con los labios tensos y la vista clavada en el suelo. Caminó como autómata hasta la entrada lateral, donde sabía que no habría cámaras. Sacó su móvil y buscó el contacto que había guardado con un nombre neutral: Azotea. Lo llamó. Ven, solo ven, dijo y cortó.
Minutos después, un ascensor exclusivo se abrió. Han Ji-won apareció con el rostro aún maquillado por una rueda de prensa que acababa de cancelar. En sus ojos había preocupación genuina. Caminó hacia ella con intención de abrazarla, pero Jonso retrocedió medio paso. No gritó, no lo golpeó, no hizo escena. Solo sacó su móvil y le mostró la pantalla. Una captura del sistema, la que mostraba la política de exclusión por protestas, el puntaje asignado a Min-jun, el acceso negado y el retraso. Y abajo, la firma digital del responsable de la última actualización, Han Ji-won. Él se quedó helado. Sus labios se movieron antes de que saliera sonido. No lo sabía así, balbuceó. Pero lo sabías, susurró ella. Era un modelo piloto. Lo presentaron como un mecanismo para proteger al personal, para evitar fraudes, agresiones. Mi padre insistió. Yo acepté como parte del equipo de desarrollo. Ji-won hablaba rápido, como si quisiera escapar de cada frase. Jonso solo lo miraba, no como a un enemigo, como a alguien que había elegido cerrar los ojos en el momento equivocado. Entonces vino el segundo golpe. Ji-won, al darse cuenta de que ya no podía ocultar nada, confesó. En 2 semanas vamos a anunciar la expansión del índice a toda la red Hanel, con respaldo del ministerio. Ya hay acuerdo. Jonso sintió que el aire se volvió más denso, pero aún faltaba una última línea por cruzar. Y hay algo más, añadió él, con la voz apagada. Estoy comprometido con Choi Dae-un, la hija del senador Choi. No fue elección mía, es parte de los acuerdos familiares, contratos, alianzas. Hay documentos, hay NDAs. La palabra quedó suspendida en el aire como un muro. El silencio duró mucho, ninguno supo cuánto. En ese espacio entre frases, lo que habían construido, las pausas compartidas en la azotea, las confidencias sobre sus familias, la posibilidad de algo real, se desmoronó. Jonso no lloró, solo guardó el móvil, dio media vuelta y se marchó. Cada paso que daba era una distancia más entre ellos. Cada paso que él no dio para detenerla también lo fue. El amor que nacía entre 2 mundos distintos no cayó por falta de sentimientos, sino por el peso del sistema que lo sostuvo. Un sistema que Ji-won firmó, un sistema que mató a Min-jun. Y en ese instante, Jonso entendió que el abismo entre ellos no era simbólico, era real, medible, digital, tan real como el lector que marcó rojo. La funeraria olía a madera húmeda y desinfectante viejo, una fragancia espesa que se adhería a la ropa, a la piel, al recuerdo. En la sala principal, el féretro cerrado descansaba sobre una tarima baja, cubierto por flores blancas y un retrato de Min-jun donde aún reía, con su guitarra apoyada a la rodilla. Parecía tan vivo que dolía verlo. Jung Mi-suk, la madre, permanecía sentada en la primera fila, su espalda recta, su rostro sin lágrimas. Las manos cruzadas sobre el regazo estaban heladas, como si el frío del mármol se le hubiera metido dentro. No hablaba con nadie, aceptaba los saludos con una leve inclinación de cabeza, solo eso. Yenseo la observaba desde la distancia, incapaz de acercarse. Se sentía invisible, o peor, culpable. Llevaba más de 12 horas sin llorar. Cada vez que lo intentaba, algo dentro la detenía. Una idea persistente, punzante. Sabía del sistema, lo vi antes, y no hice nada. Esa noche, en su apartamento oscuro, descargó todo lo que pudo del sistema. Logs de accesos, variables cruzadas, documentos internos, capturas de pantalla. No dormía, no comía, tampoco buscaba justicia aún. Lo que quería era entender, llenar ese hueco que la desgarraba por dentro. Pero la búsqueda desesperada tiene su precio. En un momento de debilidad, compartió uno de los archivos con un periodista de tecnología que alguna vez cubrió escándalos corporativos. Solo quería sembrar una duda en la opinión pública, obligar al sistema a reaccionar. El periodista no publicó nada aún, pero al día siguiente, un celador del turno de madrugada fue despedido. Motivo oficial, filtración de información confidencial. Yenseo lo conocía, se llamaba Jaeuk. Tenía 2 hijos en primaria y trabajaba noches porque el día lo dedicaba a cuidar a su madre. No era él quien filtró nada, pero estaba en el turno. Y bastó. La culpa cambió de nombre, pero no de peso.
Al otro lado de la ciudad, en una oficina de cristal que no da al cielo sino a un corredor de ejecutivos, Han Ji-won se encerró durante días. Ignoró las llamadas de su padre, ignoró incluso las suyas. Revisó los documentos que una vez firmó sin leer del todo, en particular el contrato piloto del índice de riesgo. Allí, en letra pequeña, constaba que ciertos datos policiales, multas menores, asociaciones a eventos públicos, protestas, serían considerados variables de comportamiento. No datos clínicos, no diagnósticos, no antecedentes médicos, sino conducta social externa como predictor de prioridad médica. Y su firma estaba allí. Ji-won dejó de justificarse. Sabía que durante meses había aceptado informes, reuniones, promesas de analistas que hablaban en términos fríos: optimización de flujos, gestión de incidentes, eficiencia de recursos humanos. Había escuchado sin cuestionar, había confiado en su padre, pero ahora veía lo que eso significaba con otros ojos. Un hermano sin escáner, una joven mujer destrozada, un hospital convertido en tablero de algoritmos. Tomó el teléfono y marcó a Jenseo. Ella no contestó. Le dejó un mensaje. Fui parte de esto. No tengo defensa. Lo acepté porque me pareció lógico en un informe. Pero ahora entiendo que las personas no caben en variables. Lo siento. De verdad lo siento. Luego, de pie frente al espejo de su despacho, repitió una frase que ella le había dicho la última noche que la vio. ¿A quién le debemos la prioridad cuando todos sangran? Y no supo responderse. Esa misma noche, Seo Jin-kyu, el jefe de cumplimiento de Hanel Group, citó a Jenseo en una sala lateral del hospital. La recibió con una sonrisa suave y una hoja en blanco con el logotipo de la empresa. Un NDA, acuerdo de confidencialidad. Es solo un formalismo, dijo, lo habitual en estos casos, para proteger a todos. Ella no lo interrumpió. Seo fue directo, con una cordialidad que helaba más que una amenaza explícita. Tu historial laboral está limpio, pero también es corto. Sé que tu madre aún debe una parte del tratamiento del año pasado. Sé que tu primo está aplicando para una visa de estudio. Hay muchas cosas que pueden resolverse, solo tienes que firmar. Jenseo miró el documento. No lo rompió, no lo insultó, lo guardó en su bolso. Se levantó y se marchó. En el ascensor, mientras descendía en silencio, entendió dos verdades incómodas. Primera, había usado su cercanía con Ji-won no solo por afecto, sino también para entender desde adentro cómo funcionaba el sistema. Había cruzado límites éticos sin darse cuenta. Segunda, a pesar de todo eso, a pesar de la muerte de su hermano, del engaño, del dolor, aún sentía algo por él. Algo que no podía nombrar pero que no desaparecía. La culpa ya no era solo por no haber detenido el sistema. Era también por seguir sintiendo cuando todo dentro de ella gritaba que no debía. Esa noche, por primera vez desde la tragedia, Jenseo durmió, no en paz, no profundamente, pero con la conciencia de que ya no podía quedarse callada. La culpa, como una llama mal apagada, no desaparece, pero a veces, si se transforma en acción, deja de quemar. El Hospital Hanel, con su fachada de vidrio y mármol, seguía funcionando como si nada hubiera pasado, como si el sistema no hubiera fallado, como si los pasillos no guardaran secretos entre cada línea de código. Pero algunos sabían la verdad, y uno de ellos decidió romper el silencio. Fue Park Han-el, el médico jefe, quien la detuvo una mañana en uno de los pasillos menos transitados del ala administrativa. Su rostro, marcado por años de guardias nocturnas y decisiones difíciles, tenía la expresión de quien ya no podía callar. He visto a 3 pacientes reclasificados por ese índice esta semana, dijo sin preámbulo. ¿Reclasificados?, preguntó Jong-soo, aunque ya intuía la respuesta. Gente que necesitaba atención urgente, pero sus puntajes bajaron de forma conveniente. No puedo hablar oficialmente, pero puedo enseñarte lo que sé. Y lo hizo. Durante las siguientes noches, le mostró protocolos internos que no estaban en ningún manual público. Le enseñó los caminos internos que los pacientes de prioridad 1 seguían sin saberlo, los ascensores que se activaban solo con ciertas tarjetas, los atajos silenciosos entre quirófanos que nadie usaba salvo los que tenían acceso.
Le enseñó cómo el sistema disfrazaba sus decisiones como aleatorias, cuando en realidad respondía a fórmulas precisas, ajustadas cada semana por personal que jamás veía a los pacientes. Jonzó escuchó en silencio, registrando cada dato. No era una cruzada emocional, era un trabajo de ingeniería inversa. Regresó a su pequeño estudio y comenzó a construir. Utilizando datos anonimizados, copiados antes de que su contrato fuera anulado, desarrolló una demostración digital, un mapa visual del hospital con rutas de prioridad y comparativas en tiempo real. El golpe estaba en los números. La variable protesta no autorizada tenía el doble de peso que la variable riesgo clínico estimado en la fórmula de decisión del algoritmo. Era más peligroso haber marchado por mejoras laborales que presentar síntomas de una posible crisis neurológica. Y eso, lo sabía, no era solo una injusticia, era una tragedia sistémica. Diseñó una propuesta alternativa, un sistema de triaje clínico ciego basado solo en necesidad médica, auditoría externa periódica, protección al personal basada no en exclusión de pacientes, sino en botones de pánico, equipos de seguridad discretos y refuerzo de personal en turnos críticos. No pedía eliminar la tecnología, pedía usarla para sanar, no para castigar. Pero para presentar todo eso, necesitaba un lugar donde la escucharan. Y alguien que abriera la puerta. Ese alguien fue Han Ji-won, el mismo que hasta semanas atrás defendía el índice, el mismo que ahora no podía dormir sin ver a Min-jun en sueños. Usando su credencial de administrador, accedió al calendario de la próxima reunión trimestral del Consejo Ejecutivo de Hanel Group. Insertó discretamente un nuevo punto de agenda, prueba de seguridad del índice, presentación técnica. No lo consultó con su padre, no pidió permiso, sabía lo que eso significaba. En paralelo, enfrentó otro frente, su compromiso con Choi Da-en, hija del senador Choi, una alianza construida por intereses políticos, acuerdos notariales y silencios pactados. La citó en un restaurante privado, en la última planta de un hotel. No fue una discusión, ella no lloró, solo le dijo, mirándolo sin parpadear, «No me humilles en público y no arruines la ley. Mi padre no perdona». Él no respondió, solo bajó la cabeza. Sabía que al elegir a Jonzó, no solo como mujer, sino como verdad, estaba renunciando a más de un apellido. Rompía con el manual familiar y tal vez también con el legado que lo había criado. La mañana de la reunión, Jonzó llegó vestida con sencillez, pero con la mirada firme. En su bolso, un sobre lacrado. En la entrada del edificio corporativo, la interceptó Seo Jin-kyu, jefe de cumplimiento. Con su sonrisa afilada y voz amable, le murmuró, «No hay espacio para dramatismos hoy. Este es un foro técnico». «Lo sé», respondió ella sin alzar la voz. «Entonces no lo arruines. Una palabra fuera de lugar y...» Jonzó sacó el sobre. «Aquí hay una copia de seguridad de mi demo, depositada ante notario. Otra está en manos de un periodista que publicará si no regreso». Pausa. «No es una amenaza, es una red de seguridad, como debería ser el sistema». Era un farol, o al menos medio farol, pero bastó para que Seo se apartara. En la sala de juntas, con ventanales que daban al centro de Seúl, se sentaron una docena de personas, directores médicos, abogados corporativos, expertos en sistemas, representantes ministeriales, y al frente, Han Ji-won. Comenzó presentando los supuestos logros del índice de riesgo, menos incidentes, mayor control, eficiencia operativa. La sala asentía, satisfecha, hasta que dijo, «Pero también hubo efectos no previstos, y para entenderlos, invité a una auditora externa. Les pido que escuchen, solo eso». Se hizo silencio. Jonzó se levantó, caminó hasta el frente y conectó su portátil. Su voz tembló al principio, pero no titubeó. Mostró correlaciones entre variables sociales y decisiones clínicas, visualizaciones de rutas internas, comparativas entre pacientes con necesidades reales y accesos negados. No dijo nombres, hasta que cerró con uno. Un gráfico final, una línea de tiempo. Ingreso de Min-jun, rechazo del TAC, convulsión, diagnóstico tardío. «Mi hermano no murió por mala suerte», dijo, mirando a cada uno de los presentes. «Murió porque un algoritmo lo clasificó como amenaza, por tocar música en una plaza, por vivir en un barrio equivocado, por no tener una tarjeta negra». Silencio.
hasta que Han Sen-ho, desde el fondo, se puso de pie. «Difamación, sáquenla de esta sala ahora mismo». Pero antes de que alguien se moviera, Park Han-el también se levantó. «Si la sacan, me voy con ella, y no seré el único». Dos directores se miraron entre sí. Un tercero bajó la vista. La atmósfera cambió. Ji-won respiró hondo, miró a su padre, por primera vez sin miedo, y dijo: «Suspendamos el índice, abramos una auditoría externa. No por debilidad, por justicia». Fue la primera vez que desobedeció abiertamente, y no sería la última. La suspensión del índice de riesgo se aprobó por votación estrecha, 6 a favor, 5 en contra, 1 abstención. No fue una victoria gloriosa. Fue una decisión incómoda, práctica, tomada con la tensión de quien firma algo que no termina de aceptar, pero ya no puede ignorar. El anuncio no llegó a través de filtraciones ni notas escandalosas. Llegó como llegan las cosas cuando el poder quiere controlar el daño. Un comunicado escueto, en lenguaje técnico. Revisión de equidad algorítmica, fase de auditoría externa en curso. No decía nombres, no admitía errores, pero abría una puerta. Y bastó. En cuestión de días, otros hospitales, en Seúl y fuera de ella, comenzaron a revisar sus sistemas internos. Una palabra, escondida en código fuente, bastó para prender la mecha: protesta. Esa palabra, en el contexto de salud pública, provocó una reacción que ningún portavoz pudo frenar. Incluso el senador Choi, padre de Daeun, intentó recuperar el control con una declaración urgente. Iniciamos una investigación por posible sabotaje institucional. Pero la atención pública ya no estaba de su lado. Bastó que una cadena de noticias mostrara cómo una variable de seguridad social podía interferir en un triaje médico para que la opinión general exigiera explicaciones. La supuesta investigación terminó antes de empezar, archivada sin pena ni gloria. Yen Seo recibió una carta sellada, no un despido formal, porque nunca fue empleada interna. La misiva, firmada por el Comité de Cumplimiento, usaba un eufemismo conocido: rescisión anticipada por pérdida de confianza. La esperaba, no discutió, tampoco lo necesitaba, ya no estaba sola. A la salida del edificio la esperaban varios periodistas, micrófonos, cámaras, preguntas directas. ¿Es usted la denunciante? ¿Qué piensa de la muerte de su hermano? ¿Fue usada por intereses políticos? Ella respondió solo una vez, sin dramatismo: no soy heroína. Hizo una pausa. Era parte del sistema. Me dormí antes de que mi hermano muriera. Aprendí a no hacerlo de nuevo. No hubo discurso, no buscaba absolución, solo verdad. En otro ala del edificio corporativo, Han Sen-ho observaba la tormenta con el temple de quien ha sobrevivido otras antes. No perdió su cargo, pero sí influencia. No cayó públicamente, pero tuvo que ceder espacio. Sus declaraciones futuras cambiaron de tono. Ajustaremos variables, escucharemos a las víctimas, reforzaremos controles éticos. En privado llamó a su hijo ingrato, pero en la siguiente reunión oficial lo sentó a su derecha. La imagen importaba, siempre importó más que la verdad. Sus motivaciones no cambiaron: el miedo al caos, la obsesión por el control, la necesidad de preservar el apellido como un escudo. Pero algo sí cambió: el tablero. Ahora ya no jugaba solo. Días después, en una cafetería minúscula frente al río Han, Ji-won esperó en una mesa de esquina, sin escolta, sin traje. La taza de té se había enfriado cuando Yen Seo finalmente entró. Llegó tarde, sin maquillaje, con ojeras más marcadas, el cabello recogido con descuido y un bolso gastado que colgaba de su hombro. No saludó con entusiasmo, tampoco con frialdad. Se sentó, lo miró a los ojos y dijo: no sé si puedo amar a alguien que me recuerda lo que perdí. Ji-won tardó en responder, luego bajó la mirada. No sé si merezco amar a alguien sabiendo que firmé lo que te lo quitó. El silencio que siguió no fue incómodo, fue real, fue necesario. Hasta que el dueño del lugar subió el volumen de una canción antigua, como si quisiera suavizar la escena. Entonces Yen Seo abrió su bolso y sacó una carpeta. Se la pasó a Ji-won.
Es un borrador, dijo. Una clínica comunitaria, triaje ciego, donaciones transparentes, gestión por vecinos. Lo miró de frente. No me prometas amor eterno, prométeme recursos, prométeme acceso. Hizo una pausa. Y prométeme que, si mañana hay otra pelea como esta, estarás del lado correcto aunque te cueste. Él no contestó de inmediato. Tomó un bolígrafo, buscó la última hoja y firmó. No como representante de Haneul, firmó con su nombre, como hombre, como ciudadano, como alguien que elige sin manuales heredados. Luego, con torpeza, estiró la mano y tomó la suya. No hubo beso, no hubo promesa, solo una respiración compartida, y eso, en ese momento, fue suficiente. Meses después, la auditoría externa confirmó lo que ya se sabía. El índice de riesgo presentaba sesgos sistemáticos en al menos 7 variables sociales no clínicas. Fue reescrito, transformado en una herramienta interna de seguridad limitada, bajo control del comité ético, con supervisión pública y canales de apelación. Park Haneul fue nombrado director de dicho comité. Seo Jin-kyu, degradado a un puesto administrativo menor, aprendió finalmente a callar y a escuchar. El día de la inauguración de la nueva clínica, nadie hizo discursos. No había placas doradas ni cintas para cortar. Solo una fila de vecinos, una sala de espera con café y música suave. Y una mujer mayor de nombre Jung Mi-sok que dejó una flor blanca en el umbral sin decir palabra. Amor prohibido entre dos mundos no terminó como un cuento de hadas, tampoco como tragedia. Terminó como lo que fue. Una alianza frágil, vigilada por la ciudad, una elección constante entre el miedo y el compromiso, una historia donde ella eligió no huir de su culpa y él no esconderse detrás de su apellido. Y entre ambos una palabra nueva, nosotros, surgió no como consuelo, sino como camino. Un camino donde las puertas ya no se abrían por tarjetas invisibles, sino por humanidad visible.